Bueno, y la información de último momento la trae Sofía Terrile y tiene que ver con el salario mínimo, Sofi. Claro, sí, efectivamente, lo venían anunciando y se oficializó o se va a oficializar en las próximas horas cuando esté en el boletín oficial. Aumentó el salario mínimo, ya a partir del 1 de julio aumentó. Les voy a contar qué es lo que hizo el gobierno. Lo que hizo el gobierno es, tenía una suba del 35% pautada hasta febrero de 2022. Lo que hizo es, dejó ese mismo porcentaje, adelantó las cuotas, o sea, adelantó los aumentos que se van dando mes a mes y en septiembre había una cláusula de revisión. O sea, en septiembre se va a revisar. En definitiva, cuando termine el año, seguramente el salario mínimo haya aumentado más que un 35%, se especulaba con un 45%, pero por el momento lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Desde el 1 de julio, el salario mínimo es de 27.216 pesos. Antes era de 25.900 más o menos. O sea, se adelantan los aumentos que se iban a dar sucesivamente en los meses que vienen. Desde el 1 de agosto va a quedar en 28.080 pesos y desde el 1 de septiembre en 29.160 pesos. Este era el número final al que se iba a llegar en febrero de 2022. Es decir, se adelantaron las subas. En septiembre se revisará y ahí veremos cuándo termine el año cuál fue el aumento total del salario mínimo. Caro, algo importante. ¿Qué pasa cuando aumenta el salario mínimo? Aumenta también, por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo, ¿no? Los planes. Entonces, ¿cómo te quedaría ahora? Más o menos en 13.608 pesos, ¿sí? El plan Potenciar Trabajo, antes de esta suba o este adelanto de los aumentos, estaba en 12.600 más o menos. Así que, atención, porque suben también estos planes, sube el salario mínimo, ¿sí? Adelantaron la suba de las cuotas. Sí, siempre uno se pregunta, bueno, ¿cómo queda parado el salario mínimo frente a la canasta básica, ¿no? Porque claro, es lo que pasa en la Argentina. Todo el tiempo los salarios quedan atrás, ¿no? Sí. Permanentemente, ¿no? Todavía obviamente no tenemos el dato de canasta básica de julio, hoy es junio, pero los últimos datos más o menos estaba ganándole por alrededor de 5.000 pesos. Alrededor de 5.000 pesos, ¿sí? Ahora, vas a una canasta básica total para una familia, yo les hablo de ahí, de individual, la canasta básica total, individual, los bienes y servicios que necesita una persona para no ser considerada pobre. Cuando vas a la canasta básica total de una familia, 2 adultos y 2 chicos, ya la tenías hace 2 meses más o menos en 64.500 pesos. O sea, olvídate, con un salario mínimo no mantenés un hogar tipo. Bueno, impresionante, ¿no? Ver y medir ese contraste en números, en términos nominales, en números absolutos. Sergio. Esto, por supuesto, Caro, tiene una lectura político-electoral. Estamos en la etapa crítica del proceso de los comicios que se van a dar las PASO en septiembre, las elecciones en noviembre y, por supuesto, el gobierno necesita de alguna manera que los trabajadores recuperen algo del salario. Esto explica estos aumentos un poco desesperados, pero claro, la pregunta es ¿qué pasa en la economía informal? Recordemos que los salarios formales lamentablemente son limitados en términos de cubrir a todos los trabajadores. Y también otra de las preguntas claves es ¿qué pasa con la inflación? Porque estos aumentos se van a dar en un contexto donde la inflación sigue subiendo, con lo cual hay un problema de nominalidad. Hay un concepto interesante que es la trampa nominal. La gente cree que le suben los sueldos, pero como la inflación sube lo mismo o más, al final se queda con lo mismo o con menos de lo que tenía antes. Sí, se termina licuando, ¿no? En esa inercia permanente que impone la inflación. Sofi, muchísimas gracias. Gracias, Caro. Bueno, y seguimos hablando en este caso de la política y las internas. Bueno, y se conocieron por estos días definiciones en Juntos por el Cambio con nombres importantes dentro de ese espacio, el principal espacio opositor. ¿Qué está pasando con el mapa hacia adentro de la oposición, Sergio?